La Revolución Mexicana se hizo por la justicia agraria. En el manifiesto convocando al pueblo a tomar las armas, el artículo 3, Madero habla de que de triunfar la revolución se iban a restituir las tierras a los pueblos indígenas que habían sido despojados justamente por los hacendados, en la convocatoria a tomar las armas. Ese manifiesto fue el que lleva a muchos campesinos a participar en la revolución. Así surge el movimiento zapatista, porque ya había mucha inconformidad de que las haciendas se quedaban con las tierras de los pueblos, invadían las tierras de los pueblos. Ese fue el conflicto en Morelos, del pueblo de Anenecuilco, donde nació Zapata, con la hacienda El Hospital de los Escandón, porfiristas. Triunfo de la revolución. Uno de los problemas que enfrentó el presidente Madero, un hombre muy bueno, un servidor público ejemplar, honesto, limpio, de buen corazón, es que no pudo resolver esa demanda. Al principio llevaba muy buena relación con Zapata, se reunían, se caían bien. Hay una carta en donde Madero invita a Zapata a los baños termales que habían entonces en Tehuacán, Puebla, porque el presidente Madero se tomaba su tiempo para la reflexión, el análisis, también para su concepción filosófica, lo espírita, que era una filosofía importante en ese entonces. Bueno, y había buena relación, pero como siempre, los halcones, los conservadores ultras, golpistas, se encargaron de que se rompiera esa relación. Y eso afectó porque se quedó el presidente Madero sin base. Si se hubiese entendido con Zapata, hubiese contado con el apoyo de los campesinos y hubiese llevado a cabo su transformación democrática, que no ha habido en la historia de México un presidente con más vocación democrática que Francisco I. Madero. Pero para llevar a cabo una transformación, repito, y eso no se debe de olvidar, se tiene que contar con el pueblo. Una transformación no la impulsa un sector privilegiado, ni basta con los intelectuales, ni la van a impulsar los periodistas o los medios de comunicación. Una transformación verdadera la impulsa el pueblo. Si no hay ese apoyo, nadie resiste. Entonces, no se cumplió con el artículo 3 del manifiesto que convoca a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910. Entonces, sigue la lucha y poco a poco se va consiguiendo el que se restituyan las tierras despojadas a los campesinos. Y por eso se logra, a pesar de la división que había en las filas revolucionarias, y también por eso, por la presión de Villa y de Zapata, que ya estaban juntos, en Veracruz, Venustiano Carranza da a conocer la ley agraria del 6 de enero de 1915, que es el antecedente al artículo 27 constitucional.
en donde ya se reconoce el derecho de los campesinos a la tierra. De todas maneras, no se avanza mucho, es hasta que llegue el general Cárdenas el que cumple con esa demanda revolucionaria, porque en su sexenio él entrega 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas en aquel entonces. Y así empieza el reparto agrario y hay un predominio de la propiedad social en México, lo que no pasa en Centroamérica, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Esto tiene que ver con la Revolución Mexicana. Son de estas peculiaridades que tenemos en México. Lo mismo con el movimiento de reformas que nos dejó el Estado laico. Eso no se dio en todo el mundo. Fuimos pioneros, por eso es grande Juárez y por eso es importante la Revolución Mexicana. Es más importante que otras revoluciones por su contenido profundamente social. Empiezan otros gobiernos a ir limitando la entrega de la tierra y se llega a nuestros tiempos y Salinas de plano reforma el 27 y las tierras ejidales se ponen al mercado. Y Calderón lo que quería era que ya ni se hablara del ejido, como cuando llegó Fox a Los Pinos y el retrato de Juárez lo sacaron, que por cierto ahora lo tenemos aquí. Se rescató porque se lo llevaron a Gobernación, luego a la Corte y ahora ya lo tenemos aquí, en el recinto Juárez. Por eso somos distintos y no es que nos caigamos mal porque el presidente Fox use botas o yo no hable de corrido. No, son otros asuntos los que nos hacen diferentes. Y así es la vida pública, política, no todos podemos pensar de la misma manera. Entonces, llegamos nosotros y ¿cuál es la realidad? De que hay ejidatarios inmensamente ricos que no son campesinos y hay ejidatarios latifundistas a partir de esa reforma al 27. Y tenemos también problemas heredados de despojos de tierra o de juicios que están en proceso.